¿Alguna vez te has preguntado cómo el fin del reinado de un monarca podría eclipsar el caos de su gobierno? En el caso del rey Juan de Inglaterra, la mayoría de las personas están familiarizadas con las infames historias de su gobierno tiránico, sus fracasos como monarca y su asociación con la leyenda de Robin Hood. Pero, ¿y si te dijéramos que su muerte no solo fue espantosa, sino mucho más aterradora que los años de caos que causó? Adentrémonos en uno de los capítulos más desgarradores de la historia medieval y exploremos por qué los últimos días del rey Juan fueron una verdadera pesadilla para quienes lo rodeaban. El reinado de Juan, de 1199 a 1216, está a menudo marcado por la turbulencia y el fracaso. Fue un gobernante que perdió casi todo, desde territorios en Francia hasta el apoyo de sus varones, lo que llevó a la firma forzada de la Carta Magna. Sin embargo, ni siquiera sus momentos más desesperados y tumultuosos en el trono se acercan al horror que se desató durante su muerte. Para entender verdaderamente por qué su muerte fue más aterradora que su reinado, necesitamos examinar no solo su salud y su estado mental en esos últimos días, sino también los eventos previos a su fallecimiento. Nacido en 1166, Juan fue el hijo menor del rey Enrique II y Leonor de Aquitania, y desde el principio pareció estar destinado a ser eclipsado por sus hermanos mayores. Aunque originalmente no se esperaba que heredara el trono, el destino tuvo una cruel manera de ponerlo en la cima. Sus hermanos mayores, Enrique el Joven, Ricardo Corazón de León y Geoffrey, tenían mejores perspectivas. Sin embargo, debido a una serie de eventos trágicos, incluidos los fallecimientos prematuros de sus hermanos, Juan ascendió finalmente al trono. Este ascenso estuvo marcado por una reputación de crueldad, ineficiencia y manipulación, rasgos que definirían su reinado. A pesar de sus debilidades como monarca, su fallecimiento físico fue aún más grotesco, dejando a quienes lo rodeaban con recuerdos escalofriantes. La muerte del rey Juan no ocurrió de la manera digna que uno podría esperar de un monarca, sino de una forma que coincidió con el desorden de su vida. Cuando consideramos la naturaleza aterradora de su final, es esencial entender el contexto de su salud previa. En los últimos meses de su vida, el rey Juan sufría de una enfermedad grave, probablemente disentería o alguna forma de intoxicación alimentaria. Su condición empeoró y comenzó a volverse cada vez más febril y delirante. Pero no fue solo la fiebre lo que hizo aterradora su muerte. Fue la forma en que su cuerpo reaccionó ante la enfermedad. A medida que la enfermedad de Juan avanzaba, él se encontraba incapaz de escapar del destino que había vivido a lo largo de su reinado. Su fracaso en gestionar sus propios asuntos, tanto políticos como personales, ahora se volvía hacia su interior. Los historiadores sugieren que el cuerpo de Juan lo traicionó de la manera más espantosa. Su sistema digestivo, devastado por la infección, lo hizo experimentar intensos episodios de diarrea, vómitos y un dolor incontrolable. Pero no fueron solo los síntomas típicos de la disentería lo que habría aterrorizado a los que lo rodeaban. Era el trauma físico que su cuerpo soportaba. Un relato describe cómo sus intestinos literalmente cedieron, llevando a una agonía prolongada y dolorosa. Su cuerpo expulsó tanto que quedó en un estado de agotamiento casi total, completamente devastado por la enfermedad, mientras sus asistentes luchaban por ofrecerle consuelo. Las condiciones médicas y la falta de tratamiento efectivo en ese momento solo intensificaron los horrores de su muerte. En ausencia de la medicina moderna,
Los asistentes de Juan tuvieron que gestionar su salud deteriorada con métodos rudimentarios que probablemente hicieron poco para aliviar su sufrimiento. Los últimos momentos del rey estuvieron llenos de delirios provocados por la fiebre, donde su mente probablemente fluctuaba entre la confusión y la claridad. Al mismo tiempo, los dolorosos síntomas de su enfermedad drenaron su energía y lo dejaron como una sombra del hombre que había gobernado un imperio. Pero tal vez el aspecto más escalofriante de la muerte de Juan fue el miedo que inspiró en quienes lo presenciaron. El horror no era solo el grotesco desgaste físico que sufrió su cuerpo, sino también la sensación inquietante de que el destino había cerrado el círculo. Juan había pasado su vida haciendo enemigos y traicionando a quienes le eran más cercanos. Ahora, en sus últimas horas, se encontraba completamente solo. Su reino, una vez poderoso, se desmoronaba a su alrededor y su familia ya se había distanciado de él. Parecía como si todas sus acciones, su crueldad y su deshonestidad lo hubieran llevado a este final espantoso y doloroso. El rey Juan murió el 18 de octubre de 1216 y su fallecimiento fue una bendición mixta para muchos. Si bien sin duda hubo quienes se regocijaron por la muerte de un tirano como él, también hubo quienes temían lo que vendría después. Su muerte dejó un vacío de poder que creó incertidumbre para el reino, y fue su joven hijo, Enrique el III, quien ascendió al trono. Sin embargo, los detalles de la muerte de Juan seguían siendo un recordatorio aterrador del precio del poder absoluto. Los últimos momentos de la vida del rey Juan fueron un brutal reflejo del legado que dejó atrás. Su reinado estuvo plagado de malas decisiones, impuestos excesivos y constantes disputas con sus nobles. Su muerte, sin embargo, no fue solo un final político, sino un enfrentamiento personal para un hombre que pasó su vida alienando casi a todos a su alrededor. La misma naturaleza de su muerte envió un mensaje claro. Juan no debía morir en paz, ni debía. En las últimas semanas, antes de su muerte, el rey Juan estuvo inmerso en una serie de conflictos. Uno de los eventos más significativos de su reinado fue la desastrosa pérdida de Normandía ante los franceses. La pérdida del Ducado de Normandía, que fue una posesión preciada de la corona inglesa, devastó la posición política de Juan. No solo perdió tierras, sino que también perdió el respeto de sus varones e incluso de su propia familia. Ricardo Corazón de León, su hermano mayor, había luchado arduamente para mantener el control inglés sobre los territorios en Francia. Pero Juan malgastó esta herencia. Cuando la salud del rey Juan comenzó a deteriorarse, su reino era una sombra de lo que había sido. Los varones estaban en rebelión abierta, y su gobierno se volvió cada vez más impopular. Juan había hecho numerosos enemigos durante su reinado, desde los varones a los que oprimió hasta el clero que alienó. Estos enemigos comenzaron a rodearlo como buitres, percibiendo la debilidad del rey. La Magna Carta, que Juan había sido forzado a firmar en 1215, fue una consecuencia directa de su gobierno opresivo. El documento, que prometía limitar el poder de la monarquía y proteger los derechos de los varones, fue algo que Juan aceptó de mala gana, pero nunca tuvo la intención de cumplir. Su incumplimiento de la Magna Carta agravó aún más sus problemas y empujó al reino a un estado de casi anarquía. Los últimos meses de Juan estuvieron llenos de turbulencia, pero fue su declive físico lo que finalmente llevaría su reinado a un cruel y doloroso final. Sus síntomas fueron inconfundibles: diarrea violenta, fiebre y un dolor extremo. Los primeros signos de su enfermedad aparecieron después de una comida de duraznos y sidra, y aunque la causa exacta
sigue siendo desconocida. Muchos historiadores creen que fue intoxicación alimentaria, probablemente por los duraznos. El episodio fue lo suficientemente grave como para dejar a Juan postrado en cama, y a partir de ahí, su salud se deterioró rápidamente. Lo que siguió fue una serie desgarradora y gráfica de síntomas físicos, incluyendo vómitos incontrolables, debilidad y el gradual fracaso de su sistema digestivo. A medida que su enfermedad empeoraba, la condición de Juan se volvió crítica. Su estómago e intestinos, abrumados por la infección, le causaron un dolor extremo. No podía retener alimentos ni agua, y lo poco que lograba ingerir solo parecía empeorar las cosas. El rey Juan, que había gobernado vastas tierras y ejercido un inmenso poder, se redujo a un débil y frágil hombre, retorciéndose de dolor. Su condición se volvió tan grave que estaba claro que la muerte era inminente. Pero no solo el sufrimiento físico hizo que la muerte de Juan fuera tan aterradora, sino también el impacto psicológico que causó en él y en los que fueron testigos de ello. Juan había vivido una vida marcada por la desconfianza, la crueldad y un profundo sentido de inseguridad. Había crecido como el hijo menor, siempre luchando por encontrar su lugar en el mundo, y aún después de convertirse en rey, le costaba ganarse el respeto. La idea de que Juan enfrentara su mortalidad en un estado tan vulnerable es casi poética. Durante su reinado, fue un hombre que tomaba decisiones basadas en el miedo y la autopreservación, luchando constantemente contra aquellos que desafiaban su autoridad. Ahora, frente a su propia mortalidad, no había forma de escapar de lo inevitable. Quienes estuvieron cerca del rey en sus últimos días habrán tenido un asiento en primera fila para presenciar su agonizante declive. Sus asistentes, familiares y consejeros debieron de haberlo visto impotentes mientras el rey, al que una vez temieron, se deterioraba ante sus ojos. Lo más desconcertante fue el hecho de que Juan no tenía forma de escapar de su dolor. A diferencia de las batallas de su reinado, donde podía luchar contra enemigos y fuerzas fuera de su control, su muerte era algo que ni todo el poder político ni la estatura real podían evitar. Su cuerpo lo traicionó de la manera más humillante. Y para alguien que pasó su vida manipulando y controlando a los demás, había una cierta ironía macabra en sus últimos días. Mientras el rey Juan seguía en su agonía, el reino, ya al borde del colapso, continuaba sufriendo. Su muerte habría dejado al pueblo de Inglaterra con una sensación de incertidumbre. Mientras que muchos de los nobles que habían luchado contra él pudieron haber visto su muerte como una forma de justicia, otros temían el potencial de un caos aún mayor. El joven hijo de Juan, Enrique III, tenía solo 9 años cuando heredó el trono, y la regencia estuvo en manos de hombres que no eran más confiables que lo había sido Juan. Esta incertidumbre acosaría a Inglaterra durante años, ya que el reinado de Enrique III también estuvo marcado por desafíos significativos, incluyendo el conflicto continuo con los varones y la lucha por afirmar la autoridad real. La muerte de Juan, aunque fue un momento de alivio para muchos, no fue en absoluto pacífica. Simbolizó la culminación de una vida vivida en miedo y lucha, tanto para él como para el reino que gobernó. La brutalidad de su final coincidió con el caos de su reinado, y su fallecimiento dejó un legado que aún resuena hoy. Para aquellos que sufrieron bajo su gobierno, su muerte marcó el fin de un reinado lleno de sufrimiento. Pero para quienes fueron testigos de ello, el terror de ver a su rey morir de una manera tan horrible y prolongada fue algo que nunca olvidarían. La naturaleza de la muerte de Juan se erige
como un recordatorio claro de la naturaleza frágil del poder. A pesar de todos sus trucos y manipulaciones, Juan no pudo escapar de la realidad más aterradora de todas, la inevitabilidad de la muerte. Fue un final apropiado, aunque espantoso, para un hombre cuya vida estuvo definida por la manipulación, la traición y la despiadadez. Lo que hizo que la muerte del rey Juan fuera tan aterradora no fue solo el dolor físico insoportable que soportó, sino la forma en que reveló la vacuidad final de su reinado. Para un hombre que pasó su vida manipulando a los que lo rodeaban, buscando poder, y al final, fracasando en mantenerlo, su muerte simbolizó el marcado contraste entre sus antiguas ambiciones y su vulnerabilidad repentina. La imagen de un rey, que una vez fue tan temido y poderoso, reducido a una figura lamentable en su lecho de muerte, es una imagen que perseguía a quienes estaban más cerca de él. Al reflexionar sobre el fallecimiento del rey Juan, también debemos considerar el papel de su familia en su caída. A lo largo de su vida, Juan estuvo alienado de su propia sangre. Su relación con sus padres, particularmente con su madre, Leonor de Aquitania, estuvo llena de tensiones. Leonor, una figura política formidable por derecho propio, hizo poco para apoyar a Juan durante su reinado, teniendo sus propios intereses que perseguir. En ocasiones, estuvo más enfocada en mantener su control sobre Aquitania y en afirmar su propio poder, dejando a Juan para que se defendiera solo. Esta falta de apoyo familiar probablemente exacerbó sus sentimientos de aislamiento, los cuales solo se intensificarían durante sus últimos días. La relación de Juan con sus hermanos también fue turbulenta. Desde su juventud, fue visto como el más débil de los hijos de Enrique II. Sus hermanos mayores, particularmente Ricardo Corazón de León, eran más capaces y carismáticos ante los ojos de los nobles. El propio sentimiento de insuficiencia e inseguridad de Juan probablemente se agravó por su fracaso en cumplir con las expectativas puestas por su familia. Su declive físico en sus últimos días fue un reflejo directo del colapso del mismo imperio que su padre había construido. Sin embargo, tal vez el aspecto más trágico de la muerte del rey Juan fue la falta de alguien que realmente lo llorara. Su reinado dejó un legado de resentimiento y miedo, y los más cercanos a él estarían más preocupados por asegurar su propia supervivencia política que por llorar la pérdida de un rey que había sido más un tirano que un líder. La muerte de Juan no trajo consigo un sentido de duelo o pérdida para el pueblo inglés. En cambio, fue un momento de alivio e incluso celebración para aquellos que habían sufrido bajo su gobierno. Los varones que habían luchado contra él, los líderes eclesiásticos que habían sido alienados por él, y el pueblo común que había sido oprimido por sus políticas, todos sintieron que lo peor ya había pasado. El impacto de la muerte de Juan fue inmediato, pero también tuvo efectos duraderos sobre el trono inglés. Con la muerte de un monarca tan divisivo como Juan, la inestabilidad política que él mismo había creado persistió incluso después de su partida. El hijo de Juan, Enrique III, era demasiado joven para asumir el control total del trono. Se estableció una regencia, pero los problemas que plagaron el reinado de Juan, la revuelta de los varones, el debilitamiento de la autoridad real y la presión económica, no desaparecieron con su muerte. El reinado de Enrique III, en su minoría, estaría marcado por muchas de las mismas luchas que había enfrentado Juan, incluidos los conflictos con los varones y los desafíos a su legitimidad. A pesar de ello, la muerte de Juan representó un punto de inflexión en la historia inglesa. Para los varones, significó el fin
de un reinado que los había obligado a luchar por sus derechos y libertades. La Carta Magna, firmada en 1215, fue una respuesta directa a su gobierno autocrático, aunque Juan nunca tuvo la intención de cumplir con los términos de la Carta Magna. Su muerte dejó un documento que se convertiría en uno de los pilares de la libertad inglesa y la base para el futuro del derecho constitucional. El legado de la Carta Magna superó a Juan y sirvió como símbolo de resistencia contra la tiranía durante generaciones. La naturaleza aterradora de la muerte de Juan también es un recordatorio de la naturaleza transitoria del poder. A lo largo de la historia, muchos gobernantes han encontrado su fin de maneras que contrastan marcadamente con sus reinados. Para Juan, sus últimos días fueron un recordatorio de que no había cantidad de riqueza, tierras o maniobras políticas que pudieran protegerlo de la inevitabilidad de la muerte. Su sufrimiento físico, marcado por diarrea violenta, debilidad y fiebre, fue un doloroso recordatorio de que no importa cuántos enemigos haya hecho o cuántas riquezas haya acumulado en vida, no podía escapar del destino humano más básico, la mortalidad. En el mundo medieval, la muerte de un rey era un acontecimiento trascendental. Podía desencadenar un vacío de poder, causar disturbios civiles y cambiar el equilibrio de poder. Para los contemporáneos de Juan, el temor de que su muerte pudiera conducir a una mayor inestabilidad era una preocupación real. El reinado de Juan ya había estado marcado por conflictos internos, y su muerte amenazaba con deshacer cualquier orden frágil que quedara. Aunque su hijo, Enrique el III, heredaría eventualmente el trono, la transición fue todo menos fluida. El joven rey enfrentaría una serie de desafíos, incluidos los de gestionar las expectativas de los varones y enfrentar el descontento persistente por el reinado de su padre. La muerte del rey Juan no fue solo una tragedia personal, sino un momento definitorio para la monarquía inglesa. Su fallecimiento expuso la debilidad de la corona y dejó a Inglaterra en un estado de incertidumbre. La historia de la muerte de Juan, llena de horror físico y repercusiones políticas, nos recuerda que la historia no solo se forma por las acciones de los gobernantes, sino también por las circunstancias de sus últimos días. Para el rey Juan, su muerte fue un final adecuado para un reinado marcado por la crueldad, la incompetencia y la traición. Fue una conclusión aterradora para una vida vivida en el miedo, rodeado de enemigos tanto extranjeros como nacionales. Y para el pueblo de Inglaterra fue un momento de alivio sombrío, porque con su muerte, finalmente, se liberaron del gobierno opresivo de uno de los reyes más infames de la historia. La muerte del rey Juan, aunque marcada por el dolor y la soledad, sirve como un recordatorio sobrio de la fragilidad del poder real. Su reinado, caracterizado por los intentos desesperados de aferrarse a un trono que apenas merecía, llegó a un final repentino y brutal. La forma en que pasó, solo, en una agonía insoportable y rodeado de fracasos, refleja la profunda ironía de su vida y su gobierno. A pesar de ser un rey con el potencial de dejar un legado duradero, Juan se convirtió en una figura de fracaso, y ni siquiera en la muerte pudo escapar de las consecuencias de sus acciones. Uno de los aspectos más fascinantes del fallecimiento del rey Juan es la manera en que mostró la vulnerabilidad cruda, incluso de los monarcas más poderosos. Juan pasó toda su vida luchando para asegurar su lugar en los anales de la historia. Luchó contra su propia familia, sus nobles y potencias extranjeras para mantener el control de su reino y sus tierras. Pero cuando llegó su muerte, ninguno de esos poderes pudo protegerlo
de las simples verdades de la mortalidad. Su cuerpo, devastado por la enfermedad, lo traicionó de la manera más grotesca, obligándolo a enfrentar la realidad de su propia fragilidad. El hecho de que la muerte de Juan fuera tan horrible también es significativo en el contexto de la realeza medieval. En la Edad Media, los reyes eran a menudo vistos como figuras divinamente designadas, elegidas por Dios para gobernar sus reinos. Esta creencia en el derecho divino significaba que la muerte de un rey a menudo era vista como el final de un capítulo en el plan divino. Sin embargo, la muerte de Juan no inspiró reverencia ni asombro, más bien dejó una sensación de temor e incomodidad. Su fallecimiento fue un contraste absoluto con la idea de la realeza como algo ordenado por Dios. En lugar de un final digno propio de un monarca, la muerte de Juan pareció el acto final de una larga y trágica historia de fracasos. Para aquellos que vivieron bajo el gobierno de Juan, su muerte fue un alivio. Los impuestos opresivos, las constantes guerras y el abuso de poder sin control habían dejado una huella severa en la población. El pueblo común, así como los varones y el clero que habían sufrido bajo su reinado, probablemente vieron su fallecimiento con un sentido de optimismo cauteloso. La idea de que el tirano finalmente había llegado a su fin dio paso a una nueva esperanza para el futuro. Sin embargo, esta esperanza fue atenuada por la incertidumbre que siguió. La muerte de Juan dejó a Inglaterra en una posición precaria, ya que el trono pasó a su joven hijo, Enrique III. Enrique tenía solo 9 años en ese momento, y su minoría significaba que el país sería gobernado nuevamente por una regencia, lo que traería un nuevo conjunto de desafíos. Lo que hace aún más aterradora la muerte del rey Juan es el legado de inestabilidad que dejó a su paso. La muerte de un monarca a menudo significa el fin de una era y el comienzo de otra. Sin embargo, en el caso de Juan, su muerte no trajo una transición suave del poder. En cambio, arrojó a Inglaterra a un período de incertidumbre política. La Carta Magna, que Juan había firmado de mala gana solo un año antes de su muerte, no había logrado ganarse el afecto de los varones. El conflicto sobre la autoridad real, las demandas de la nobleza y las constantes luchas entre la monarquía y la Iglesia no desaparecieron simplemente con la muerte de Juan. En cambio, persistieron y continuaron dando forma al curso de la historia inglesa durante los años venideros. La forma en que los contemporáneos percibieron la muerte de Juan también arroja luz sobre la mentalidad medieval. En la Edad Media, la muerte a menudo se veía como un reflejo de la vida vivida, y para muchos, la muerte de Juan fue un final adecuado para un reinado marcado por el fracaso y la crueldad. Hubo poca simpatía por un hombre que pasó su vida alienando a los que lo rodeaban, y el público fue rápido en ver su muerte como una forma de justicia. Para los varones, la muerte de Juan significó que el monarca opresivo, que los había sometido a su voluntad, había desaparecido, y ahora podían esperar un gobernante más favorable. Sin embargo, para muchos, el temor a la inestabilidad seguía siendo grande. Uno de los impactos duraderos de la muerte de Juan fue el efecto que tuvo sobre la monarquía inglesa. A pesar de los desafíos que Enrique III enfrentó en sus primeros años de reinado, la muerte de su padre marcó un punto de inflexión en la relación de la monarquía con la nobleza. La Carta Magna, aunque no se cumplió completamente durante el reinado de Juan, tendría un impacto profundo en la ley y el gobierno de Inglaterra. En los años posteriores a la muerte de Juan, los principios establecidos en la Carta Magna se convertirían en una piedra angular del derecho constitucional inglés.
influyendo eventualmente en el desarrollo de los principios democráticos modernos. Irónicamente, fue el fracaso de Juan en cumplir con el documento lo que cimentó su lugar en la historia como uno de los textos legales más importantes de todos los tiempos. La historia de la muerte del rey Juan también es un recordatorio conmovedor del poder de la historia en la formación de nuestra comprensión del pasado. Aunque Juan fue a menudo recordado como un fracaso durante su vida, su muerte dejó un legado que continuó dando forma a Inglaterra mucho después de su partida. El miedo y la inestabilidad creados por su reinado y su agonizante muerte se convirtieron en parte de la historia de Inglaterra medieval, dejando una huella duradera en cómo las futuras generaciones verían a la monarquía y su relación con el pueblo. Los últimos días de Juan, llenos de dolor y arrepentimiento, son un testamento al precio de la tiranía. Su reinado estuvo marcado por la traición, la codicia y un deseo implacable de aferrarse al poder. Sin embargo, al final, no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones. Su muerte no fue la tranquila partida de un monarca que había cumplido con sus deberes, sino el final agónico de un hombre que no había logrado vivir de acuerdo con las responsabilidades del reino. Para quienes vivieron a través de ello, la muerte de Juan no fue solo un momento de alivio. Fue un recordatorio vívido de los horrores de un rey que se desvió de su camino. La muerte del rey Juan sigue persiguiendo las páginas de la historia, no solo por su naturaleza espantosa, sino también por el impacto duradero que tuvo sobre el trono inglés y el panorama político de la época. La violencia de su final y la agitación que la precedió permanece como un símbolo evidente de los peligros que conlleva el poder absoluto, particularmente cuando se ejerce de manera irresponsable. Su desaparición sirve como una lección de advertencia, no solo para los monarcas de la era medieval, sino para cualquier gobernante que coloque sus propios deseos por encima del bienestar de su pueblo. En los años que siguieron a la muerte de Juan, Inglaterra enfrentó conflictos internos continuos y desafíos. Su joven hijo, Enrique III, fue lanzado a un mundo de incertidumbre. Aunque Enrique era rey, el poder que poseía era mínimo debido a su juventud y a la regencia en curso. La muerte de Juan no estabilizó inmediatamente el reino. En cambio, obligó a los regentes a enfrentar las profundas divisiones dejadas por su reinado. Los varones, que habían estado en rebelión abierta durante la vida de Juan, continuaron exigiendo mayor poder y participación en el gobierno del reino. Las personas que habían sufrido bajo los altos impuestos de Juan y sus políticas imprudentes seguían sintiendo el peso de su gobierno mucho después de su partida. Una consecuencia significativa de la muerte de Juan fue el afianzamiento de la Carta Magna en la ley inglesa. Aunque Juan firmó la Carta Magna en 1215, su muerte y la posterior ascensión de su hijo, Enrique III, al trono, sentaron las bases para la importancia del documento en el pensamiento político inglés. La Carta Magna, a menudo considerada como la base del derecho constitucional, fue impuesta a Juan por los varones como una forma de limitar su poder absoluto. Sin embargo, el fracaso de Juan, al no cumplir con sus términos, solo aumentó su importancia. Tras su muerte, la Carta Magna se convertiría en un símbolo de resistencia contra la tiranía y, eventualmente, en la base para los principios de debido proceso y el Estado de Derecho en la civilización occidental. La Carta Magna no fue simplemente un documento que limitaba el poder real, sino una victoria para la nobleza y, en menor medida, para el pueblo común. Para los varones que vivieron bajo el miedo constante al gobierno impredecible de Juan, la firma de la Carta Magna
significó la posibilidad de una distribución más equilibrada del poder. Aunque la muerte de Juan significaba que sus sucesores inmediatos no podrían hacer cumplir la carta como se había concebido. La idea de que nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de la ley, se convirtió en un legado perdurable. Los futuros monarcas tendrían que lidiar con esta idea, sabiendo que su autoridad no era absoluta y que podrían ser responsables de sus acciones. A pesar de la victoria simbólica de la Carta Magna, la muerte de Juan también dejó una sombra sobre la monarquía inglesa. La inestabilidad que marcó su reinado no desapareció con su partida. Inglaterra, bajo Enrique III, continuó experimentando conflictos internos, especialmente entre la corona y los varones. Los primeros años del reinado de Enrique fueron testigos de continuas luchas por el poder, mientras diversas facciones competían por influencia. El trauma del reinado de Juan, marcado por promesas rotas y un comportamiento errático, dejó una profunda cicatriz en la política inglesa. Los nobles estaban decididos a que otro monarca no siguiera los pasos de Juan, y se mantuvieron vigilantes en la protección de sus derechos. La muerte de Juan también planteó preguntas sobre la propia naturaleza de la realeza y el papel del monarca en una sociedad medieval. Mientras que en la Edad Media, los reyes eran vistos como elegidos por Dios para gobernar, la muerte de Juan recordó al pueblo de Inglaterra que incluso los reyes eran mortales y estaban sujetos a las mismas debilidades que cualquier otra persona. Su final estuvo marcado por la debilidad y la humillación, un contraste marcado con la imagen de un gobernante fuerte y divino, que tradicionalmente se había defendido. Para el pueblo que vivió bajo el gobierno tiránico de Juan, su muerte fue un recordatorio de que la corona no era una fuente de poder absoluto, sino más bien una institución frágil que fácilmente podría desmoronarse bajo el peso de un mal liderazgo. En retrospectiva, la muerte de Juan fue quizás la culminación de una vida mal vivida. Aunque era monarca por derecho de nacimiento, su incapacidad para gobernar de manera efectiva, sus constantes conflictos con los varones y su desprecio por el bienestar de su pueblo finalmente lo llevaron a su caída. Su muerte, aunque profundamente dolorosa y perturbadora, fue el resultado de una serie de fracasos, tanto personales como políticos, que lo habían acosado a lo largo de su vida. Es casi como si el mismo universo estuviera ofreciendo una justicia final y adecuada para un rey que había infligido tanto sufrimiento a los demás. Al final, la muerte del rey Juan sirve como un poderoso recordatorio de que nadie, ni siquiera un rey, está exento de las consecuencias de sus acciones. Su vida y muerte demuestran que la búsqueda del poder, sin tener en cuenta a los que nos rodean, es un camino peligroso que puede llevar a la destrucción, no solo para el reino, sino también para el propio gobernante. El reinado de Juan estuvo marcado por la inseguridad, la desconfianza y la crueldad, y su muerte fue un reflejo de las consecuencias de esos rasgos. Su cuerpo, devastado por la enfermedad, fue una manifestación física de la decadencia emocional y política que él mismo fomentó a lo largo de su vida. Aunque la muerte de Juan pudo haber traído alivio a muchos en Inglaterra, también dejó un legado de miedo, inestabilidad y conflicto no resuelto. Su hijo, Enrique III, finalmente crecería para ser un gobernante por derecho propio, pero la sombra del reinado de su padre seguiría pesando sobre él. Las lecciones de la muerte de Juan resonarían a través de los pasillos de la monarquía inglesa, recordando a los futuros reyes que el poder debe ser ejercido con responsabilidad
y que el pueblo nunca debe ser olvidado. Para los varones que lucharon por sus derechos y para el pueblo común que sufrió bajo el gobierno de Juan, su muerte no fue el fin de sus luchas. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia inglesa. Al reflexionar sobre el trágico final del rey Juan, es difícil no notar cómo su muerte alteró fundamentalmente el curso de la historia inglesa. Su reinado fue uno de fracasos, marcado por rebeliones internas, derrotas externas y la alienación de aliados clave. Pero fue su dolorosa muerte lo que realmente destacó el colapso completo de todo lo que había esperado construir. Su caída no fue meramente política, sino personal, llena de agonía física y derrota emocional. Su muerte marcó el fin de una era de monarquía despiadada y sentó las bases para un nuevo capítulo en el gobierno inglés, aunque uno lleno de incertidumbre. Después de la muerte del rey Juan, la monarquía inglesa se encontró en una encrucijada. El joven Enrique III, que ascendió al trono con solo 9 años, enfrentaba una enorme tarea de unificar el reino. Su reinado estaría marcado por una regencia, con el reino gobernado, efectivamente, por un consejo de nobles, muchos de los cuales habían sido los amargos enemigos de su padre. El panorama político de Inglaterra había sido alterado permanentemente por el brutal reinado de Juan, y ahora correspondía a los regentes asegurar la estabilidad de la monarquía. A pesar de los desafíos que Enrique III enfrentó en sus primeros años, una de las consecuencias más importantes de la muerte de Juan fue el cambio político que desencadenó. Los varones, que se vieron obligados a rebelarse contra Juan para asegurar sus propios derechos, ahora tenían la ventaja. Habían ganado concesiones significativas a través de la Carta Magna y con la muerte de Juan se sintieron fortalecidos. Su influencia en la política inglesa seguiría siendo fuerte durante años, y su insistencia en limitar el poder de la monarquía moldearía el futuro del gobierno inglés. Sin embargo, mientras los varones ganaban poder, Inglaterra permanecía inestable. El legado de la tiranía de Juan no se borró fácilmente. Su muerte dejó el reino fracturado, con intereses en competencia que tiraban del país en diferentes direcciones. El monarca, antes visto como la autoridad suprema, había sido humillado por la muerte de Juan, y el pueblo de Inglaterra había perdido gran parte de su confianza en la corona. Aunque Enrique III eventualmente crecería en su papel, las profundas divisiones dentro del reino seguirían moldeando su reinado. Los primeros años del reinado de Enrique estuvieron marcados por el faccionalismo, y la pregunta de quién tenía realmente el poder en el reino nunca estuvo lejos de la superficie. Una de las lecciones clave del reinado y la muerte de Juan fue la idea de la responsabilidad. Durante su gobierno, Juan mostró poco respeto por los derechos de sus súbditos, y su negativa a reconocer sus propios defectos finalmente lo condujo a su trágico final. Su muerte, aunque horrible, fue un recordatorio de que ningún gobernante puede escapar de las consecuencias de sus acciones. En el caso del rey Juan, su desprecio por su pueblo, su nobleza y su propia familia puso en marcha una cadena de eventos que dejarían el reino fracturado y su legado empañado. La Carta Magna, que se le impuso a Juan, se convertiría en un documento crucial en el desarrollo de la ley inglesa. Aunque el fracaso de Juan, al cumplir con sus términos durante su vida, fue una clara señal de su fracaso como monarca, su muerte consolidó la importancia de la Carta Magna en la historia de Inglaterra. El documento eventualmente serviría como base para los derechos constitucionales futuros, ofreciendo protecciones contra los abusos del poder por parte de la corona.
Esta fue quizás la contribución más duradera de Juan a la sociedad inglesa, aunque vino a un gran costo personal para él y su reino. La naturaleza aterradora de la muerte de Juan sirve como un recordatorio de la fragilidad de la realeza. En el mundo medieval, los reyes eran vistos a menudo como dioses en la tierra, ejerciendo poder absoluto sobre sus tierras y pueblos. Pero la agonizante muerte de Juan rompió esta ilusión. Su reinado, lleno de incompetencia, crueldad y fracasos, dejó un legado de miedo, y su muerte reforzó aún más la idea de que ningún gobernante era invencible. La lección que surge de la muerte de Juan es que el poder, cuando se usa mal, puede destruir no solo el reino, sino al propio gobernante que lo posee. También es importante considerar el impacto psicológico y emocional que el reinado de Juan causó en los que lo rodeaban. Su incapacidad para conectarse con sus súbditos, su familia y sus nobles significaba que pasó la mayor parte de su reinado aislado. Cuando finalmente llegó su muerte, no quedaba nadie para llorarlo, no por falta de afecto, sino por la forma en que había alienado a todos a su alrededor. El impacto emocional de su muerte, aunque sentido por aquellos que sufrieron bajo su tiranía, no fue uno de duelo. Fue uno de alivio e, incluso en algunos casos, de vindicación. El fallecimiento de Juan sirve como un momento importante en la historia inglesa, no solo por las consecuencias políticas inmediatas, sino también por el poder simbólico que tuvo. Su muerte señaló el fin de una era en la que los monarcas eran vistos como intachables, y dio paso a una nueva era en la que la monarquía se vería obligada a rendir cuentas ante su pueblo. Este cambio en la relación entre la corona y sus súbditos se convertiría en una de las características definitorias de la historia inglesa. Aunque la muerte de Juan fue un final trágico para un reinado turbulento, también brindó una oportunidad para que Inglaterra se reconstruyera y avanzara. La agitación política que siguió eventualmente daría lugar a una monarquía más estable, y las lecciones aprendidas de los fracasos de Juan influirían en los futuros gobernantes. El miedo y la inestabilidad que marcaron el reinado de Juan no se olvidarían fácilmente, pero servirían como una advertencia para aquellos que siguieron sus pasos. En última instancia, la muerte de Juan no fue solo una tragedia personal para el monarca, sino un evento nacional que marcó el fin de un reinado disfuncional y el comienzo de una nueva fase en la historia inglesa. Los horrores de sus últimos días y el legado de su reinado continúan siendo recordados como un recordatorio claro de los peligros del poder sin control y la importancia de gobernar con sabiduría, compasión y responsabilidad. La muerte del rey Juan, marcada por el sufrimiento y la soledad, simbolizó las consecuencias catastróficas de su gobierno tiránico. Su fallecimiento dejó a Inglaterra en un estado de incertidumbre, pero también allanó el camino para una nueva era de responsabilidad y reforma legal, sobre todo a través de la Carta Magna. Aunque su reinado terminó en desastre, las lecciones de su caída darían forma al futuro de la monarquía inglesa, recordando a los gobernantes que el poder debe ejercerse de manera responsable. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro video igualmente interesante.